Reddit pregunta: ¿qué te rompió el corazón por completo? Descubrir que no eres tan importante para alguien a quien amas como pensabas que serías. Aprendí de la manera difícil que soy muy reemplazable. Viendo a mi abuelo perder la demencia. Vi morir a mi esposa a causa de un cáncer cerebral, y el proceso fue similar al que se describe en algunos casos. Su humanidad se desvaneció lentamente hasta que quedó en un estado completamente dependiente. Nuestras esperanzas y sueños, por los que habíamos trabajado tan duro, se desvanecieron con ella. Han pasado casi 2 años desde su partida, y aún me cuesta relacionarme con familias jóvenes, ya que viven el sueño que nos fue arrebatado. Lo que realmente me rompió el corazón fue cuando nuestra hija nos pidió hablar con su mamá por teléfono. Un día, incluso salió corriendo hacia la puerta, convencida de que mamá volvería a casa y necesitaba ir a buscarla. Caminamos juntos hasta que se dio por vencida, y tuve que explicarle la muerte a una niña de 2 años. 30 años es demasiado joven para pasar por esto. Actualización: han pasado 18 meses desde su fallecimiento. Se enfermó durante el último trimestre de su embarazo, y esa misma semana tuvo que someterse a una cesárea y a una cirugía cerebral, todo en medio de las restricciones por la pandemia de COVID. He estado bien. Algunas de sus amigas se convirtieron en figuras maternas para mi hija, y ambas familias me han brindado mucho apoyo. Mis suegros todavía me tratan como a su hijo. Los bienes de mi esposa ahora están a mi nombre, recibo prestaciones por hijo y una pensión de viudo, y tengo un buen trabajo, por lo que no tengo dificultades económicas. Me he recuperado bastante bien. Su declive fue lento, lo que me permitió hacer el duelo poco a poco y seguir apoyándola. También conseguí un nuevo empleo que paga un 60% más que el anterior, y me esfuerzo por ser un buen padre para demostrarle a mi hija que no tiene que preocuparse por nosotros. Ella nunca lo hizo. Aunque me ocultaba algunas cosas, nunca expresó su preocupación por mí. Solo me dio tristeza que no pudiera disfrutar de la vida con nosotros. Tomé en serio mi salud mental y trabajé en desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. Acepté la situación y la traté como una parte más de la vida. Según los terapeutas, esa es la mayor parte de la batalla. Cuando ella se fue, me sentí tan agotado de ser un cuidador que no me invadió la tristeza. De hecho, estaba más cansado de estar triste. Finalmente, pude cerrar ese capítulo de mi vida y atesorarlo en mi corazón. Aún me cuesta lidiar con algunas cosas. Hay partes de mi vida que todavía están ocultas. A veces siento ansiedad por la muerte, especialmente al acostarme. Me entristece mucho asistir a fiestas infantiles, porque veo a otras personas viviendo el sueño que nos fue arrebatado. Pero también me siento agradecido y en paz, porque los más de 3 años de confinamiento, entre COVID y cuidados, me hicieron valorar aún más lo que tengo. Durante gran parte de nuestro matrimonio no teníamos mucho dinero, pero vivíamos dentro de nuestras posibilidades y evitábamos endeudarnos. De hecho, compramos nuestra casa justo antes de que ella enfermara. Ahora tengo más dinero del que puedo gastar, y me siento culpable por ahorrar una cuarta parte de mi sueldo para mi jubilación. La poca fe que me quedaba en Dios se desvaneció, y me siento bastante cínico y nihilista. Hay un vacío en mi corazón que probablemente nunca se llenará. Sin embargo, esta experiencia me dio una confianza inquebrantable, la misma que solo las personas que han superado algo profundamente doloroso pueden tener. El próximo desafío es cómo traducir esa fortaleza en citas cuando me sienta listo para ello. Y creo que ya estoy en ese punto. Uno de mis alumnos de jardín de infantes murió en mis brazos. Tenía un defecto cardíaco no diagnosticado. Cuando era niño y mi padre comenzó a agredirme, me di cuenta de que no podía esperar que los adultos en mi vida me protegieran. Se lo conté a mi mamá, pero no me creyó. Al día siguiente, lo compartí con mi maestra, ya que la semana anterior habíamos hablado sobre el tema del contacto físico inapropiado. Ella me miró a los ojos y me acusó de mentir. Fue en ese momento cuando dejé de confiar en los adultos por completo. Tenía solo 9 años. Cuando murió mi hija, nunca me recuperé. Han pasado 3 años de un infierno absoluto desde que murió mi única hija. No sé cómo seguir adelante sin ella. Mis padres murieron 1 año después de su muerte. Ya no soy madre ni hija. Simplemente existo. Durante 3 años, cuidé a mi hermano, quien padecía insuficiencia renal terminal.
Era un paciente que no siempre cumplía con sus responsabilidades, y yo debía estar pendiente de él para asegurarme de que comiera bien, tomara sus medicamentos y se bañara. Con el tiempo, tuve que limpiarlo cuando se ensuciaba, llevarlo al hospital varias veces a la semana y transportarlo a sus sesiones de diálisis. Al final, me tocaba levantarlo del suelo cuando se caía, lo que sucedía con frecuencia. Un día, mientras intentaba levantarlo, oí un chasquido y sentí un dolor insoportable. Había sufrido una microfractura debido al esfuerzo excesivo. La siguiente vez que se cayó, supliqué al servicio de urgencias que lo atendieran. Ya no tenía otra opción. Cuando lo visité en el hospital, me pidió entre lágrimas que lo llevara a casa, pero no pude. Me partió el corazón escuchar su súplica. Falleció 8 meses después de ingresar al hospital. Durante una semana no pude ni hablar. Encontré el diario de mi infancia y leí sobre lo segura y valiente que solía ser. En algún momento, la vida simplemente apagó esa luz. A los 27 años me diagnosticaron cáncer. Un año después, descubrí que mi esposo, con quien me casé después de haberlo conocido cuando tenía 14 años y con quien tuve 2 hijos, había tenido una relación con una de mis mejores amigas. Durante ese tiempo, ella fingió ser mi amiga íntima, mientras atravesaba uno de los momentos más difíciles de mi vida, para poder estar cerca de mis hijos, asistir a sus cumpleaños y acercarse a mi esposo. Esa relación duró 1 año. Todavía me estoy recuperando de todo lo que sucedió, 9 años después. Una tarde, al atardecer, observaba a mi padre sentado en un banco en nuestro patio trasero, practicando su lanzamiento con nuestras nuevas cañas de pescar para un próximo viaje al que mi hermano y yo sabíamos que no llegaría. Maldito cáncer. Abrirse a alguien, amar con todo tu corazón, solo verlo alejarse poco a poco y nunca saber por qué. Editar, para cualquiera que esté pasando por algo similar, siga adelante y escuche Ballerine de Boila. Mi madre falleció cuando estaba en mi último año de secundaria. Todo parecía tan surrealista, como si ella nunca se hubiera ido, ya que sus pertenencias seguían en la casa, tal como las había dejado. En su funeral, después de escuchar a mi hermano y a mi hermana hablar y hacer comentarios algo macabros, como solemos hacer en nuestra familia, y en medio de la rutina de lo que suele ser un funeral, finalmente me di cuenta. Habían pasado varios días desde su fallecimiento, pero fue en ese momento cuando entendí que nunca más volvería a escuchar su voz. Ella ya no estaría allí para recordarme las cosas que tenía que hacer, como sacar la basura, limpiar mi habitación, hacer mis deberes, o las 1000 otras pequeñas cosas que ella siempre me pedía que hiciera. Fue entonces cuando me derrumbé y comencé a sollozar. No había llorado ni una sola vez hasta ese momento. Tal vez fue por la conmoción, no lo sé. En ese instante, me di cuenta de que ahora vivía en un mundo diferente, uno en el que tendría que seguir adelante sin la ayuda de mi madre. Mi madre falleció después de una batalla de 6 meses contra el cáncer, así que tuve tiempo de prepararme para su partida. Su funeral fue una celebración de su vida y, en realidad, fue un evento bastante alegre. 3 semanas después, al regresar del trabajo, tomé el teléfono automáticamente para llamarla. En ese momento, me di cuenta, por primera vez, de que nunca volvería a hacerlo. Todo el dolor y las emociones que había estado reprimiendo salieron de golpe. Pasé 1 hora sollozando. Saber con certeza quién es la persona en la que se supone que debo confiar es sospechoso. No se puede hacer que no suene esa alarma. 2 cosas. Perdí a mi padre repentinamente debido a un ataque cardíaco, menos de 1 mes antes de mi cumpleaños número 21. Perdí por completo la oportunidad de establecer un vínculo más profundo y desarrollar una relación adulta con él. Después de eso, me aseguré de valorar y construir una relación sólida con mi madre. Ya éramos mejores amigas, pero ya no la daba por sentada. Empecé a ir a su casa a almorzar o cenar 1 o 2 veces por semana. Nos reíamos muchísimo, y siempre le decía cuánto la amaba y lo agradecida que estaba por tenerla en mi vida. A 2 meses de mi cumpleaños número 29, mi madre falleció repentinamente de un derrame cerebral. Esto fue un golpe emocional devastador para mí. Perder a mi principal pilar de fortaleza en la vida es algo de lo que todavía no me he recuperado por completo. Desde entonces, he heredado y finalmente pude comprarme mi propia casa, una ventaja maravillosa a los 31 años. Pero, por dentro, nunca me he sentido más vacía.
Si no fuera por mi maravillosa prometida, sinceramente me preguntaría si tendría sentido seguir adelante. Ella es la persona más amable que conozco, y es una gran parte de mi motivación para seguir adelante y sobresalir en la vida. Solía ser una persona alegre y desenfadada, completamente aislada de los golpes que la vida puede dar. Echo de menos esa versión de mí. Sigo siendo una buena persona y sacando alegría de muchas de las cosas que hago en la vida, pero todavía siento que partes de mí se fueron con mis padres. Gracias por darme la oportunidad de poner en palabras lo que he vivido. La muerte de mi hijo. No creo que pueda recuperarme nunca. Perder a mi padre ha sido algo difícil de procesar. No suelo ser muy emocional al respecto, en su mayoría. Vi cómo el cáncer lo consumía por dentro, pasando de pesar 136 kilogramos a menos de 45 kilogramos en solo 10 meses. Pero nunca se quejó, no hasta los últimos días. Siempre supe que tenía a alguien a quien llamar para las cosas más pequeñas, para reírme de las bromas de mi madre, para compartir esos momentos simples y agradables. He tenido años muy difíciles, y él es la persona que no solo me hubiera ayudado, sino que también me habría dado un consejo, me habría escuchado, y me habría ayudado a encontrar una solución a todo lo que he vivido. Mi abuela fue quien me crió. Mi padre murió de un ataque cardíaco repentino cuando yo tenía 8 años. Mi madre nunca pudo superar su partida y comenzó a beber, así que mi abuela, que tenía 74 años en ese momento, asumió la responsabilidad de cuidar de mí y de mi hermano pequeño. Cuando mi abuela tenía más de 90 años, se rompió la cadera y tuvieron que internarla en un asilo de ancianos. Yo la visitaba, y para entonces ya había comenzado a vivir en el pasado. Ella aún me reconocía, pero pensaba que todavía estaba en la escuela y me preguntaba por qué mi hermano no estaba en casa, qué queríamos para cenar, y otras cosas similares. Un día fui a visitarla y ya no me reconoció ni sabía quién era. No le dije nada. Ese fue el día más desgarrador y angustiante de mi vida. Me destrozó por completo. Fui a mi auto y lloré durante mucho tiempo, como un bebé. Murió a los 103 años, pero para mí, ese día fue el día en que realmente la perdí. No lloré en su funeral. Cuando mi esposa dejó de amarme.